¿Quieres sacar más partido de la radio de Asaita con tu vehículo híbrido? ¿Has intentado sin éxito conectar tu radio de Asaita al puerto DB? Esto es el Chalet TV y en el vídeo de hoy vamos a enseñaros cómo enlazar un ODB Link LX con la radio de Asaita para enseñaros todo el potencial que tiene si lo usamos junto con la aplicación Hybrid Assistant. Hybrid Assistant es una aplicación para Android que permite leer y mostrarnos de forma gráfica muchos parámetros relativos al funcionamiento de los vehículos híbridos de Toyota. Para poder usarlo necesitamos un adaptador para puerto OBD del coche que permita conectarse mediante Bluetooth o Wi-Fi. En la web de Hybrid Assistant podemos consultar la lista de OBDs compatibles. No obstante, el desarrollador recomienda encarecidamente el uso del modelo ODB Link LX, que es el que vamos a ver en este vídeo. Os dejamos el link a su web en la descripción. Como veremos en el vídeo, hay dispositivos que en ocasiones no emparejan bien con este adaptador OBD, como es el caso de la radio de Asaita. Bueno, pues vamos a ver hoy cómo se conecta el OBD Link LX a nuestra radio de Asaita para poder ver las características, los comandos y la información híbrida de nuestro Toyota híbrido, ¿vale? El OBD Link LX funciona fenomenal contra el móvil, pero hemos descubierto que hay un problema cuando lo queremos conectar con una radio de Asaita. Y no solo de Asaita, sino casi cualquier radio doble DIN china Android tiene el mismo problema. Y está fundamentado en la forma en la que se emparejan. Es una tontería supina, pero no es capaz de emparejarse el OBD con la radio. Y no se puede emparejar porque el firmware que trae por defecto el OBD Link LX lo que está configurado para mandar un código de emparejamiento de 6 dígitos. Y en cambio, pues bueno, pues la radio de Asaita en nuestro caso, solo admite códigos de 4 números, ¿vale? Entonces, pues jamás se ponen de acuerdo y no se puede emparejar el Bluetooth. Para solventar esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues añadir unas líneas de comando en la configuración avanzada del software de OBD Link LX en un dispositivo en el que sí que nos permita conectarnos, por ejemplo, un móvil. En esas líneas, una de las líneas va a ser para cambiarle el nombre al OBD Link para que lo reconozca la radio de Asaita como un tipo OBD, no como un tipo teléfono. Y luego otra línea lo que le hace es, pues supongo que configurarlo para que haga un emparejamiento automático sin necesidad, saltándose la transferencia de códigos. Para ello, lo primero que hay que hacer es un reseteo largo del OBD Link, ¿vale? Lo que haremos es conectarlo en la toma inferior, en el puerto, ¿vale? De OBD, encenderemos el coche y presionaremos el botón de reset durante unos 15 segundos, ¿vale? El problema es que, como vemos aquí, la Asaita es capaz de encontrar el adaptador por Bluetooth, pero no es capaz de emparejarse a él de ninguna manera. Vale, ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro OBD Link a un móvil normal en el que sí que podamos emparejarlo. Aceptamos la vinculación del Bluetooth y abrimos el programa de OBD Link para sincronizarlo. Al haberlo reseteado de fábrica, seguramente nos pida que instalemos un firmware nuevo. Esto puede tardar un ratito en enganchar la comunicación, lo intenta varias veces y en algún momento nos mandará un mensaje diciendo que necesita instalar una versión nueva del firmware. Porque como hemos hecho el reset completo, pues ha ido a la versión original de fábrica.
Lo sigue intentando. Entre tanto, os voy a enseñar en la configuración las líneas que debemos añadir. ¿Vale? Las líneas son en inicialización de interfaz y tenemos que añadir esos dos que hemos visto en la pantalla muy rápidamente. Bueno, volvemos a intentar la comunicación. Está costando. Se le puede dar un toquecito al botón de emparejamiento del OBD-Link. A veces hace que se entiendan un poco mejor. ¿Ves? Aquí, mira, nos ha dado un error. Nos ha dicho que no existe firmware en el dispositivo y que lo actualicemos. Vale, esto es lo que estábamos buscando desde el principio. Ahora actualizará el firmware y una vez que se actualice se conectará al OBD-Link y le pasará ya esos comandos de configuración que hemos visto antes muy rápido, que son los que necesitamos que reciba para que cuando lo conectemos a la radio de Asaita pues pueda funcionar. Está cargando el firmware, también lleva un ratito. Para esto es importante que tengáis conexión a internet para que se pueda descargar el firmware, por lo tanto pues mejor no hacerlo en un garaje, sino en un sitio donde tengáis cobertura con el móvil. Vale, una vez que se ha cargado el firmware, volvemos a intentar conectar. Vale, y conecto. Una vez hemos reseteado el adaptador y cambiado los parámetros, vemos como la radio de Asaita empareja perfectamente con el adaptador OBD. Vale, una vez que hemos conseguido linkar el OBD-Link, el OBD-Link LX, emparejarlo con nuestro dispositivo, como veis aquí, por Bluetooth, dispositivos conectados, Bluetooth. ¿Dónde estás? Aquí está conectado el OBD2, habéis visto que hemos tenido que reprogramarlo, que mandar unas comunicaciones, pero aquí está, ¿vale? Una vez que hemos conseguido esto, podemos abrir ya el OBD-Link. Este es el programa oficial de este dispositivo, ¿vale? Entonces, pues podemos conectarlo, se está conectando automáticamente, así que en principio no debería necesitar tocar nada. Se ha conectado, nos dice que qué tipo de motor tiene, le decimos que es el híbrido. Y bueno, pues con esto ya te puede dejar entrar a los registros, te monta un tablero con sus configuraciones. Bueno, podemos caminar, podemos ponernos en marcha e ir viendo pues cómo varían las cosillas. En realidad el programa interesante no es este, sino el Hybrid Reporter, pero bueno, necesitamos este programa para que emparejen por una primera vez, y una vez que ya has conseguido hacer funcionar el OBD con tu Toyota híbrido, pues el resto es simplemente simplemente ejecutar el otro programa. Este que tiene, pues bueno, unos relojitos aquí que son bastante majos, algo de configuración, unos monitores. Pues esto es para ver si tienes algún fallo o no, pero vamos a lo que nos interesa, vamos al Hybrid Reporter. El Hybrid Assistant, ¿vale? Esto consta de dos programas. Nos lo podemos descargar desde el Google Play de la tienda de Google Play. Son aplicaciones
oficiales, se llaman Hybrid Assistant, Hybrid Reporter. El Hybrid Assistant es el asistente donde vamos a poder monitorizar todo lo relacionado con el tema, con el tema híbrido, y vamos a poder ver las configuraciones y los valores que normalmente no están a la vista en ningún menú de configuración del coche. Lo muestra de una forma bastante singular, con una pantalla bastante llamativa y bastante chula. Y luego tenemos el Hybrid Reporter, que lo que hace es guardarte la información entera del log del trayecto, para poder luego recuperar todos estos datos y pintarte 1000 gráficas. Te hacen unos informes del copete que ya os enseñaremos en algún momento, y realmente es una herramienta para curiosear muy potente. El nivel de datos que te proporciona es inabarcable. O sea, yo creo que nadie se va a meter en esa profundidad, pero es muy bonito tenerlo. ¿Qué te puede dar Hybrid Reporter? O sea, Hybrid Assistant. Pues mira, veis aquí el velocímetro. Si pulsáis sobre cada uno de los iconos, en la pantallita de debajo, justamente os va poniendo información asociada de una forma un poco más intensa, ¿no? Más intensiva. Pues está diciendo la velocidad, pero te dice también la velocidad del GPS, para que puedas comparar la velocidad del velocímetro con la otra. Bueno, te hace la media, aceleración, tal. Bueno, esto que veis por pantalla, ¿vale? Este segundo icono pues va un poquito también de darte información de viaje, de medias, de gasolina, sobre todo consumo, información sobre tus frenadas, si han sido buenas. Mira, ahora vamos a tener una frenada en la que la voy a intentar hacer bien, pero la estoy haciendo mal, ¿vale? No estoy haciendo el gliding suficiente, por eso se pone rojo, porque, bueno, pues porque el Assistant entiende que eso no es una frenada óptima para el sistema híbrido. Vale, ¿qué más tenemos? Temperaturas. Este mola bastante porque, por ejemplo, nos da alguna temperatura que no existía o que no existe en ningún reloj o ningún marcador de los que teníamos hasta ahora. Antes pues, podíamos saber la temperatura de exterior, que la vemos en el relojito de la pantalla del volante. 18 grados me marca ahora, pero yo nunca he visto cuál es la temperatura interior, ni siquiera las temperaturas de motor, todas estas que me indica aquí, el MG1, MG2, supongo que inverter 1, inverter 2, y estas otras dos temperaturas que no tengo ni idea, pero la que sí tenemos es la de outside inside, que es los 18 grados que hace fuera y los 29 que tengo dentro, pues porque hace calorcito, hay sol y tal. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la opción de cambiar aquí la vista del cochecito. Este panel de barras creo que muestra potencia entregada con potencia recibida, para ver quién es el que quién está entregando, quién está recibiendo, y si estás cargando o estás gastando energía. Me parece una gráfica demasiado complicada quizá para tenerla en una visión continua. No sé cómo volver. Vale, he vuelto. Y luego aquí abajo tenemos por un lado esto, que es información del propio motor, eléctrico. Te habla de las revoluciones por minuto, la carga, los kilovatios hora. Bueno, pues la verdad es que tampoco he tenido la intriga para escudriñar cada uno de los parámetros que nos da esto, pero nos da bastante información. A mí quizá, si yo tuviera que dejar esto puesto en un viaje, igual lo dejaba con las temperaturas, que me gustan más, pero aquí este es la última configuración. Pues te da la tensión de la batería, pues los 232 voltios, supongo que tiene un inversor, la corriente que consume
instantáneamente. El porcentaje pues no lo sé exactamente, start, no lo sé, no tengo muy claro qué es lo que quiere decir todas estas configuraciones, pero puedes guardar pantallazos y das al botoncito de la cámara, te guarda pantallazos y puedes, pues no lo sé, yo creo que hemos repasado todas las opciones que teníamos. Pensaba que se podía activar el reloj del ventilador de alguna forma, de manera manual, o sea, el reloj de ventilador, el activar el ventilador del coche de forma manual desde aquí, pero si eso se puede hacer, no lo he encontrado en estas configuraciones, así que bueno, lo veremos y si lo descubrimos lo ponemos en otro vídeo. Y esto es todo respecto al Hybrid Assistant. En un vídeo que vendrá próximamente vamos a intentar grabar simultáneamente la dashcam y la pantalla del Hybrid Assistant, para que podáis ver cómo van cambiando los parámetros según vamos conduciendo. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo podéis darle al like para que le llegue a más gente, y si os gusta el contenido del canal podéis suscribiros para no perderos nada de lo que viene. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.